Muy bien, un gusto darle la bienvenida. Primera vez que tenemos la oportunidad de saludarlo en este 2013 al abogado de inmigración Willy Allen. Mucho gusto de tenerlo aquí, caballero. Pedro, gracias por invitarme. Muchas felicidades. Promete. El abogado y analista Sergio Coma nos acompaña. Buenas noches, aquí. Pedro. Muchísimas gracias por estar acá. Muy, pero muy amable. Empiezo contigo, Willy. ¿Qué representa en términos prácticos lo que se habla de posibles cambios? No va a ocurrir. La ley de ajuste cubano está integrada a la política de migración americana. Para que cambie, el presidente americano tiene que anunciar que hay un gobierno democrático y electo en Cuba. ¿Qué es lo que puede cambiar de la ley de ajuste cubano? A lo mejor la ayuda económica que se le da a las personas. Muy difícil que lo que David Rivera quería hacer de prohibir los viajes a personas que tengan el ajuste cubano y regresar a Cuba. Muy difícil que eso ocurra porque la ley de ajuste cubano no necesariamente es un asilo político. Así que no creo que va a haber cambio. Lo que sí va a haber una discusión más seria. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cuba, en el reportaje se hablaba que el gobierno de Cuba ataca la ley de ajuste cubano como algo que lleva a la inmigración ilegal. Pero la persona el gobierno que más se beneficia por el ajuste cubano es Cuba. Y Cuba lo usa como un arma para el extranjero. Mira, la reforma que viene en Cuba ahora, el 14 de enero, estaban diseñadas para que los cubanos puedan tomar ventaja del ajuste cubano. ¿Y por qué? Porque ahora están permitiendo que los cubanos vivan en el exterior por 2 años. Al vivir en el exterior por 2 años sin perder nada de lo que tengan ellos en Cuba en este momento, están tomando en cuenta que demora 1 año y 1 día sentarse en los Estados Unidos para aplicar para el ajuste cubano y que puede demorar otros 4 o 6 meses para que llegue a la residencia y puedan volver a viajar. Así que eso que ellos han dicho de 2 años fuera está creado, está dirigido fríamente calculado a buscar más dinero y más divisas. Mira, el plan B de Cuba, ahora que Chávez puede estar enfermo o puede morir y que pueden perder la ayuda económica de Venezuela en su cantidad, ¿cuál es el plan B? El exilio cubano. Vamos a facilitarle que vengan y se pasen 90 días aquí que gasten más dinero. Vamos a crear la idea que sus parientes en Cuba van a poder viajar libremente, porque que le den un pasaporte, que le permitan salir sin permiso, no significa que pueden viajar. Claro. ¿Qué país le va a dar visa? ¿A dónde van a viajar? ¿Cómo van a comprar el boleto y cómo van a vivir fuera de Cuba? Todo significa ingresos en forma masiva para el gobierno de Cuba. Sergio, ¿coincide, discrepa? Sí, coincido básicamente en la parte técnica que dice Willy, porque la forma que está estructurada, históricamente como nace la ley, es inamovible en estos momentos, debido a las condiciones que tiene. No hay un poder ejecutivo que pueda cambiarla de plumazo. Sin embargo, hay aspectos políticos muy interesantes, como es la oleada demográfica que está cambiando lo que le llaman el paisaje urbano de Miami y algunas fuerzas políticas que han sido utilizadas, por ejemplo, como las que llevaron a Joe García a donde lo han llevado. Los intentos que hizo Rivera no eran infundados, estaban bien encaminados básicamente para penalizar el abuso, pero como dice Willy, legalmente el abuso es difícil pararlo, cuando básicamente esta ley es un ancla histórico que para moverlo es muy difícil. Ahora, yo repito que el paisaje urbano, esto que le llaman la demografía cubana que está cambiando, incita más al exilio histórico, a repudiar la forma en que se está abusando de la ley. Y se abusa de manera salvaje. Usted no puede alegar que es un perseguido político cuando a los 6 meses está con una bolsa de mula en Cuba. Y como él dice, fríamente el gobierno ha calculado muy bien que es muy difícil mover la ley y ha atemperado su ley a traer más dinero. Muy fácil. 2 años fuera la gente se basifican aquí, obtienen la residencia y el dinero entra muy fácil. O sea, ese plan B es muy interesante. ¿Qué elemento sería razonable cambiar de las cosas que están siendo objeto de abuso de la ley de ajuste? Es que no se puede, la parte que es el abuso, hay que entender cómo se está usando la ley de ajuste cubano ahora. Y es un plan que fue del gobierno americano. Mira, comenzando con el bombo de lotería de visa en el año 95, después los acuerdos migratorios de Clinton y Cuba, y cambiándose para el plan de parol familiar y reunificación familiar del gobierno de Bush. El ajuste cubano se ha convertido en un mecanismo de migración para los Estados Unidos, porque esas visas que se regalan en Cuba, se otorgan en Cuba, cuando las personas llegan aquí, se legalizan bajo el ajuste cubano. Entonces, si tú eres ciudadano americano y tú reclamaste a tu hermano en Cuba, y tu hermano entró ahora, no entró como residente como si hubiera entrado al Uruguay, entró como parol de Cuba. Entonces, para no gastar y no usar las visas que existen, que son limitadas, para los ciudadanos americanos reclamar hermanos, usen el ajuste cubano. Así que hasta cierto punto el propio gobierno americano fue quien cambió, quien prostituyó la ley de ajuste cubano. Y lo han hecho para poder usarla, para dar las visas que dan en Cuba o los paroles que dan en Cuba. Y la población, como dice Sergio, ha cambiado totalmente. Porque las personas que han llegado del 95
96 al presente. Estamos hablando de 17 años, van a ser ahora, que son 20.000 personas al año por lo menos. Esa demográfica es totalmente diferente a la que venía antes. ¿Por qué? Porque no tienen que ser perseguidos políticos, no tienen que demostrar que fueron presos políticos. Todo lo que tienen que hacer es emigrar. En la lotería de visa, mientras no fueras miembro del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas, calificabas. En la reunificación familiar es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que volvemos al tema de los 2 años de fuera de Cuba para poder regresar. Se ha creado una emigración de Cuba que hasta cierto punto le ha quitado la presión al gobierno de Cuba para cambio. Y los Estados Unidos, ¿cuál es el interés de los Estados Unidos? Los Estados Unidos no tienen un interés en un cambio radical en Cuba. Si va a haber un cambio que sea algo gradual. La idea de que Cuba cambie como Siria o como Egipto, para los Estados Unidos le causa pánico, porque está aquí al lado de ellos. Una oleada. Y la oleada puede ser más grande para salir que para estar adentro. Entonces, hasta cierto punto, cuando uno lo entiende de esa forma, lo que dice Sergio es correcto. Hay un pedazo de la comunidad cubana de Miami, el exilio tradicional, que se está muriendo, que ya son personas mayores, que ven cómo se ha cambiado el ajuste cubano, que ven cómo la población ha cambiado, que llega el lunes y el miércoles está en Cuba de vacaciones, y les es repugnante. Pero ese cambio, el uso del ajuste cubano de esa forma, y como Cuba lo ha fríamente calculado ahora, son planes que, aunque no fueron coordinados por los Estados Unidos y por Cuba, tienen el mismo propósito: mantener cierta continuidad en Cuba, no llevar a un cambio drástico y poder de una forma u otra mantener las masas en Cuba entretenidas. Antes era la cola para comer y buscar los abastecimientos en Cuba, ahora es la cola para el pasaporte y buscar el país que le dé visa y entrada para salir de Cuba. Sí. Fíjate, Willy, una cosa que confirma lo que tú estás diciendo de los americanos es el caso mismo que tú y Alpizar estuvieron siguiendo de este señor Marino Rivero, que era un funcionario de cierto nivel alto dentro del sistema carcelario cubano, y este individuo sencillamente se ha sometido a una burocracia que no cumple su cometido, que es el requisito completo para aplicar ajustes. No es malo, se tiene una serie de requisitos que si tú los cumples, ese hombre no entraba aquí. O sea, también esa mecánica fría que ya es una rutina, que no se lleva a cabo por funcionarios de inmigración, hace que entren personas que básicamente desprestigian la ley. No, y que entran también por España, entran de muchas formas. Y el gobierno americano, una vez que, en el caso de este señor particular, solo llevamos a la cara a migración, no hicieron nada. No hicieron nada. Están jugando con el tiempo. Si hubiera sido como ha pasado con generales hondureños, policías, sargentos salvadoreños que fueron acusados de delitos, enseguida los detenían, los llevaban a una cárcel de migración y después había que pelearlo. Pero con este señor lo consideran como inocente, que no ha mentido, no consideran lo que él dijo en la televisión como evidencia propia y no han hecho nada. Señores, un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por estar Gracias por invitarnos, Pedro. Pero muy amables. Vamos a ver algo completamente fuera de lo común en Cuba. Algo que ocurre en Baraguá, un lugar donde el principal deporte no es el béisbol, es el cricket. Veamos.